Y nos vamos para Medellín porque tenemos una preocupación que parece que para muchos pasó de largo, que se quedó a la vera del camino, que es la de Hidroituango. Y resulta que Hidroituango es un elemento esencial del porvenir de Colombia. Sin Hidroituango no vamos a tener energía y sin energía no hay país. Así de fácil. Señora concejal de Medellín por el Centro Democrático, María Paulina Guinaga, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, para usted, para la mesa de trabajo y por supuesto para todos los oyentes de la Hora de la Verdad. Bueno, vimos unas declaraciones muy optimistas del CEO o del representante de General Electric diciendo que ya empezaba el montaje de las turbinas y de los generadores eléctricos en Hidroituango. Eso querría decir que estamos ya al principio del fin. ¿Será eso o todavía tenemos problemitas por resolver en ese proyecto que es vital para Colombia? Bueno, doctor Fernando, yo creo que inicialmente esto es una noticia muy positiva, pero también se tiene que tomar con cautela porque hay muchísimas cosas que aún no están resueltas en el proyecto y que podrían generar atrasos adicionales. Si bien es cierto, este es un primer paso, pues todavía faltan muchísimas otras cosas para que el proyecto pueda continuar su curso normal. Indiscutiblemente, como usted lo dice, es Colombia la que necesita Hidroituango. Acá no está en juego un proyecto de los antioqueños, acá está en juego es la seguridad energética del país, el futuro financiero de EPM, y por eso también hay que tomarlo con cautela. Antes de la pandemia, se tenía que la fecha prevista de entrada en operación de Hidroituango era el cuarto trimestre del año 2021. Sin embargo, cuando uno revisaba los porcentajes de avance antes de la pandemia, ya había unos atrasos adicionales, estoy hablando con corte al mes de marzo, donde la ejecución del proyecto a 31 de marzo, es decir, cuando todavía no se había sentido el efecto COVID, era del 77.81%, que era el mismo avance que se tenía a mayo de 2017. Para ese momento habían unas actividades específicas que son claves para el proyecto que ya presentaban unos atrasos. Una de esas actividades era el levantamiento de la medida restrictiva que le puso la ANLA a la licencia ambiental de Hidroituango para poder realizar las actividades, regulares de construcción del proyecto, porque en este momento esa medida dice que solo se pueden realizar actividades orientadas a mitigar el riesgo, porque recordemos que todavía hay unas comunidades aguas abajo que tienen un riesgo ante cualquier complicación que pueda surgir en el proyecto. Digamos que esta es una actividad clave y esta actividad ya venía atrasada porque se suponía que debía estar ese levantamiento para septiembre del año 2019 y a marzo de este año todavía no la teníamos. Ya EPM después de la pandemia y demás, porque recordemos que Hidroituango también se afectó fuertemente por el número de contagios de sus trabajadores y subcontratistas y hubo, que bajar el ritmo de la obra. Ya nos está diciendo que espera que esa medida restrictiva se levante entre el segundo o el tercer trimestre del año 2021 y que una de esas razones es, y creo que ahí es donde está la preocupación, porque el peritazgo que exige la autoridad de licencias ambientales, la ANLA, no está todavía disponible. Y ese peritazgo no está disponible sencillamente porque no se ha podido acceder a la totalidad del cuarto de máquinas. Es decir, la noticia que nos da General Electric es única y exclusivamente para las unidades de generación de la 1 a la 4, pero todavía hay una gran incertidumbre qué va a pasar con las unidades de generación de la 5 a la 8, porque ni siquiera en este momento se ha podido acceder a la totalidad del cuarto de máquinas y hay otras actividades también supremamente importantes en el cronograma del proyecto que todavía no están listas, como es el caso de la construcción del túnel de descarga intermedia para garantizar el caudal ecológico del río. Ese túnel todavía no está construido y esto también, lo que ha hecho la ANLA, es decir, yo le autorizo a usted, y se lo autorizo desde hace 6 meses,
que pudiera instalar esas primeras unidades de generación es para mitigar el riesgo de esas comunidades aguas abajo, porque digamos que los vertederos en las centrales hidroeléctricas no están pensados para operar 24/7 durante años, como ha sido el caso de Hidroituango, y ahí también hay todavía un riesgo latente para esas comunidades aguas abajo si algo llega a pasar o si algo llega a fallar con ese vertedero. Entonces, por eso digo que, por supuesto, es un paso hacia adelante, es una muy buena noticia, pero también hay que resolver otros temas del proyecto, como es el túnel de descarga intermedia para garantizar el caudal ecológico, y también como es acceder a la totalidad del cuarto de máquinas, porque aún no se ha podido acceder a la totalidad del cuarto de máquinas, determinar la viabilidad de la instalación de las unidades de generación de la 5 a la 8, y también esto cómo va a afectar el presupuesto del proyecto, porque ya estamos hablando entre sobrecostos y adiciones de casi 5 billones de pesos. El presupuesto inicial era de 11.4, ya a eso le tenemos que sumar casi 5 billones de pesos, y como no hay una gran incertidumbre frente a lo que se va a encontrar en esa zona del cuarto de máquinas, estamos también hablando que esto podría tener otras implicaciones financieras y otros atrasos adicionales, sobre todo para esas unidades de la 5 a la 8. Concejal, cuando usted dice que no ha habido acceso posible al cuarto de máquinas, a una parte del cuarto de máquinas, ¿es porque está inundado? ¿Es porque está derrumbado? ¿Cuáles son las condiciones de ese cuarto de máquinas que no permite que accedan los técnicos y que se pueda empezar a trabajar y que se sepa si allá se van a poder instalar las turbinas de las 5 a la 8? Lo que ha dicho EPM es que físicamente no ha sido posible acceder, digamos, no han dado muchísimas otras explicaciones, simplemente han dicho que físicamente no les ha sido posible acceder porque todavía, digamos, hay un número importante de material que llevó el río y demás, y se enfocaron también muchísimo en lo que ellos llamaron el socavón que encontraron para poder instalar esas primeras unidades de generación y hacer el lleno de ese socavón. Pero EPM, incluso en debates recientes en el Consejo, ha insistido en que no ha sido posible físicamente acceder, y que incluso hay una parte del cuarto de máquinas que no va a ser posible acceder, o sea, que hay una zona en la que físicamente es imposible acceder. Entonces, eso, digamos, genera preocupación y una gran incertidumbre. A ver, ¿eso podría significar que alguna de las unidades no se puede instalar? Pues ese riesgo está latente y es inminente que haya que redimensionar la capacidad del proyecto. Se sabe que las unidades 1 a la 4, EPM está muy optimista que lo va a poder hacer, pero todavía no hay claridad ni hay un cronograma claro, definido, establecido sobre qué va a pasar con el resto de las unidades de generación. Pero no es que en el socavón donde irían las unidades 5 a 8 se esté trabajando y no haya terminado, sino que no hay acceso, es decir, que no se está trabajando. Son cosas distintas, No me parece. Sí, son cosas distintas, pero es que no se había venido trabajando por las dificultades físicas para poder acceder a esa zona del cuarto de máquinas. ¿Dificultades que ya están resueltas o que no están resueltas? Están resolviéndolas, pero todavía, digamos, presentan inconvenientes. ¿Y entonces hay algún cronograma con respecto al tiempo que eso demore y a la consiguiente instalación de esas máquinas? Pues ellos se han enfocado muchísimo en que las primeras unidades de generación empiecen a funcionar durante el segundo trimestre primer trimestre del año 2022. Sin embargo, y así paulatinamente que inicien para las unidades de la 1 a la 4. Digamos que tienen un cronograma tentativo para seguir resolviendo las incógnitas que hay en la otra zona del cuarto de máquinas, pero digamos que todos los esfuerzos, también porque ya hay unos compromisos de que el país pueda contar con esa energía a partir del año 2022, se están enfocando todos esos esfuerzos
para poder materializar esas primeras unidades para el primer trimestre del año 2022. Pero estamos hablando nada menos que de la mitad del proyecto. Así es, doctor Fernando, pues esperemos que técnicamente se puedan resolver todos estos inconvenientes, se pueda acceder a la totalidad del cuarto de máquinas y que finalmente se pueda instalar. O sea, eso es lo que todos queremos, que Hidroituango salga adelante, pero también hay que mirar con cautela los riesgos que hoy presenta el proyecto, y uno de esos riesgos, por ejemplo, es todavía no tener construido ese túnel de descarga intermedia para poder garantizar el caudal ecológico, y los riesgos que representa para esas comunidades aguas abajo tener el vertedero operando 24/7 durante años, como ha sido el caso de Hidroituango. Concejal María Paulina Guinaga, y cuéntenos cuándo es la audiencia de conciliación entre EPM y los constructores, interventores, diseñadores de la obra, como parte esencial, porque la conciliación es obligatoria, es parte esencial del proceso contencioso que seguiría. ¿Cuándo es esa audiencia primera? Esa primera etapa se debe surtir el próximo mes, en el mes de noviembre. Esperemos a ver qué resultados arroja. Yo la verdad soy escéptica frente a los resultados que puedan surgir de esta primera etapa de conciliación, máxime cuando el proyecto pues todavía no ha terminado. Indiscutiblemente en Hidroituango, digamos, se han presentado incumplimientos por parte de algunos contratistas, y yo creo que en eso estamos de acuerdo, en que EPM tiene todo el derecho en hacer las reclamaciones respectivas. La pregunta es si esta era la forma, si este era el momento, y los riesgos adicionales de atrasos y sobrecostos que esto le puede generar al proyecto. Bueno, concejal, y nuestra recomendación para que se cuide, porque hay alerta roja en Antioquia, y no sé si esa alerta roja cubre también a Medellín por cuenta del coronavirus y de la escasez de camas frente al potencial aumento de los contagiados y de los seriamente enfermos que necesite unidad de cuidados intensivos. Así es, doctor Fernando, la alerta también incluye la ciudad de Medellín como ciudad capital del departamento. El día de ayer la ocupación de camas UCI estaba todavía sobre el 80%, estaba en el 80.83%. Se han venido, digamos, incrementando el número de camas UCI, pero no ha sido suficiente. En este momento, según el reporte oficial que dio ayer la Gobernación de Antioquia, se tienen 960 camas UCI, de las cuales están ocupadas 776, y de esa ocupación de camas UCI, el 50% es de pacientes COVID. Entonces yo creo que acá también es un llamado a la ciudadanía a extremar los cuidados, a ser disciplinados, sobre todo esta semana que tenemos los disfraces y el Halloween y demás, que esto no se convierta un foco más de contagio durante esta pandemia. Concejal de Medellín, Centro Democrático, María Paulina Guinaga, muchas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad, y seguiremos desde luego muy de cerca el desarrollo del proceso Hidroituango. Si usted llega a tener noticias sobre esa caverna, y sobre todo la noticia de que ya hay acceso y de que ya se puede trabajar en firme y ya se puede hacer un cronograma de obra, nos encantaría saberlo de primera mano para compartir esa buena noticia con todos los colombianos, porque Hidroituango es problema de Colombia, es una realidad antioqueña para un problema que es de todo el país, la falta de energía, que sería fatal si Hidroituango no entrara en operación. Muchísimas gracias, concejal. Así es, doctor Fernando, no solamente la falta de energía, sino también lo que esto representaría para la economía colombiana, máxime en las actuales circunstancias por la pandemia. Entonces necesitamos que Hidroituango salga adelante, no solamente por el futuro de EPM, sino por la seguridad energética del país. Un muy buen inicio de semana para usted y para todos los oyentes. María Paulina Guinaga, concejal de Medellín por el Centro Democrático, Generación del 14. Ella estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.